Hola, a continuación voy a hacer la presentación del tema escogido, la esclavitud. Jesús Vargas para servirles, profesora abogada Gretel, actividad número. Vamos a comenzar hablando sobre el ejército del Imperio Romano. Pese a la presencia innegable y fuerza del ejército del Imperio Romano, la mayor sostenibilidad se debe a la sociedad civil regida por sus propias leyes que dieron paso a la creación de una base sólida que aguantó durante siglos. Mm, Este nacimiento es sobre el 753 a.C. hasta su caída posterior al 476 después de Cristo. Como cualquier sociedad avanzada, eh, Roma dependía de ciertos pilares fundamentales. Entre ellos, ¿cuáles eran? El ejército para expansión y conquista, el comercio entre territorios, las labores de cosecha y cría de ganado, las leyes que daban forma al imperio. Esta sociedad con derechos y deberes, y en la cúspide se encontraban patricios y aristócratas terratenientes que eran dueños de grandes extensiones de latifundios que eran usados para cultivos. Pero ¿quién ejercería entonces esa actividad sobre esos cultivos? La esclavitud. Era una mano de obra que ejercía el músculo con las tareas cruciales y duras. Este estrato en el cual todos los que estaban en él estaban condenados y cuya relación de poder legitimaba estaba justificada en la autoridad. Por tanto, la esclavitud en la antigua Roma constituía una de las características de la sociedad. Un elemento interesante dentro de esta sociedad eran los castigos, que, como le sucedió a Jesucristo para la Iglesia Católica, estos castigos eran la crucifixión, que era la actividad que por excelencia realizaban los romanos. A su vez, se usaba en los sujetos no esclavizados. Se daban casos en que se utilizaba el patíbulo, que era un cilindro de madera colocado sobre sus hombros y se colocaba en un tronco vertical. Y las herramientas de tortura, es castigos variados, con látigo, la predilección favorita, diseñados para hacer cortes profundos. El uso de esta esclavitud debe ser vista como un arma para debilitar al pueblo. Este proceso de asimilación y traspaso de la esclavitud es lento y muy cuidadoso, pero para nada inmediato. Para enmarcar entonces la esclavitud en Roma es importante tener en cuenta que nos encontramos en una época distinta, donde hay normas diferentes a las que actualmente conocemos. Lo que otrora era una institución de pilares fundamentales de la economía, eh, hoy se ve como uno de los más grandes errores cometidos por la humanidad. Entonces, esta esclavitud de Roma hay que entenderla siempre como una institución social en un sistema totalmente aceptado y válido, sin espacio para la crítica o replanteamientos. El éxito esclavista, mediante la venta y compra de esclavos, hace mover la masa económica de Roma. Hay dos tipos de esclavos. Los esclavos públicos, que pertenecen al Estado y trabajan en instituciones públicas, y los privados que pertenecen a familias. Estos esclavos recibían entonces distintos tratos como liberados, como vendidos, como recompensados o castigados por sus dueños. Los dueños podían adquirir a cualquier individuo, hombres o mujeres, incluso hasta niños, que tenían el poder, inclusive en principio de Roma, hasta de sus vidas. Al igual que el padre tenía el control sobre el hijo, se tenía sobre el esclavo. No obstante, esta diferencia radical por cuanto el padre del hijo podía recibir respuesta, en cambio el esclavo estaba sumiso a callar. Eh, Ahí hay un elemento que es importante recordar acá. Los esclavos llevaban en su cuello una placa. Tenne me figia et revoca me dominium neum viventi in ara calisti, que se traduciría: rétenme para que no escape y devuélvame a mi dueño. Vivencio en la zona altar de Calisto. Esto lo llevaban los esclavos.
Habitantes de la antigua Roma entonces se dividían en esclavos y libres. Estos últimos trabajaban para las personas libres. Las causas de la entrada de la esclavitud podemos remontar a lo que eran las 12 tablas. Vamos a hablar rápidamente de ellos. Una, de nacimiento. Se nacía esclavo si era de madre esclava, o si el padre no presentaba un papel influyente en la asignación de la naturaleza, igualmente resultaba ser así, de esta manera. Elius Gentium y el Pius Civili señalan dichos aspectos. Otra fuente de esclavos eran los prisioneros de guerra, aquellos obtenidos durante batallas en las conquistas romanas. Los que sobrevivían seguirían con sus vidas, pero esclavizados. El sujeto que volviera a Roma y obtuviera la calidad de libertad, pues básicamente pasaba este evento desafortunado y esta recuperación se denominaba post-liminium. De igual manera, Ius Civili podría pasar a esclavos por distintas razones. Uno, de igual manera, por negarse a registrarse en los censos. Imagínense lo interesante de esta apreciación. O la leva, que es la deserción del servicio militar, quien era tomado nuevamente posterior a esta deserción, era capturado como esclavo. De igual manera, la mujer libre que mantuviese relaciones con un esclavo ajeno, este supuesto dominio ajeno, se advertiría 3 veces a la mujer en caso de no hacer caso, de acuerdo a la Lex Claudia, a la tercera vez sería condenada a esclava. El cuarto elemento a considerar es por condena judicial. El que se endeudaba podía ser usado para vender a sus acreedores, trans tiberim, siguiendo el método de Manostini sexto, bajo la adictio de los acreedores. Si no pagaba, pues esa acreción iba a ser realizada por condena judicial, por exposición o abandono del niño delante del templo de Pietas. Estaba una columna lactaria donde eran depositados y expuestos las personas, ius expendi, los bebés abandonados de los pater familias que se negaban a reconocerlos, eh, pues alguien los adoptaría. No obstante, esto casi nunca ocurría. Básicamente la persona los tomaba a ellos, si eran hombres, esclavos, y si eran mujeres, eran prostitutas. Los niños inútiles y deformes eran eliminados. Un niño adoptado tomaba el apellido del nuevo padre. Esta transición por venta, entonces el imperio, los esclavos eran vendidos en subastas públicas, dependiendo de la tipología y dependiendo de qué tan fuertes eran. A modo de garantía, el concesionario Benilatius, vendedor de esclavos, estaba obligado a reemplazar el esclavo nuevo en 6 meses si existía algún efecto, un daño oculto en el esclavo. Finalmente, las causas individuales descritas fueron derogadas por Justiniano, dejando dos únicamente: el escenario de un fraude, que requería de un adulto libre y que, de acuerdo a la consideración de la edad y en cumplimiento, era tomado como esclavo. Y de igual manera, el segundo caso, en caso de ser vendido como esclavo, cuando se realizaran transacciones con el vendido que reclamara judicialmente su libertad, dividiéndose un pago, se cometía un fraude y se generaba el proclamatio ad libertatem. libertatem. En otras palabras, entonces, para ir cerrando la idea, este castigo por engaño era tomado eh, como un esclavo. De todas estas medidas aparece la condena en manos del emperador Antonino Pío durante el siglo segundo, eh, y poniendo como a la calificación del homicidio la pena de ser ejecutado en lo subsiguiente de su vida como esclavo, donde usualmente por trabajos forzados moría. Este elemento busca perseguir el ensañamiento y la crueldad del amo en caso de que el amo asesinara al esclavo. El hecho de que sean esclavos no implica que esté permitido tenerle o hacerle pasar tratos crueles o inhumanos. La Roma comienza a ver al esclavo con otra óptica en cuanto a lo que es la relación amo-esclavo, eh, y había para ello pues elementos muy marcados y muy difíciles
para que esta situación del esclavo subsistiera, no ocurría. Finalmente, el libertus era el esclavo libre de la figura real dentro de la filosofía de Roma. Gracias. Espero que cualquier duda, con mucho gusto atenderla.